Las 70 semanas de Daniel. ¿Qué significa la profecía? Daniel anunció la fecha exacta de la primera venida de Cristo, mencionando los eventos que precederían su regreso. ¿Qué podemos aprender de esto? Acompáñame hasta el final. Dele like al video y suscríbase. En Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27, encontramos una detallada y compleja profecía acerca de la fecha en que vendría el Mesías, Jesucristo, a la tierra, el establecimiento del nuevo pacto y las consecuencias de algunos de los eventos que precederán la segunda venida de Cristo. Pero antes de analizar esta profecía conocida como las 70 semanas de Daniel, leamos lo que escribió el profeta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué sucedería y cuándo? Como vemos, el versículo 24 de Daniel capítulo 9 nos habla de 6 cosas que el Mesías haría al cumplirse las 70 semanas anunciadas por el profeta. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos al terminar su ministerio. Jesucristo habría cumplido al menos una parte de las 3 primeras profecías. Por medio de su sacrificio, Cristo se convirtió en la expiación de nuestra iniquidad, hizo posible el perdón de pecados y nos reconcilió con Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Y eventualmente, cuando regrese a la tierra, cumplirá estas y las 3 profecías siguientes en su totalidad. Más adelante, en el versículo 25, encontramos cuando Daniel especifica el tiempo en que se cumplirían estas profecías, siguiendo el principio de otras profecías bíblicas, donde a menudo un día representa un año. Las 70 semanas de las que habla el profeta simbolizan 490 años. Ezequiel capítulo 4, versículos del 4 al 6, dice: Y tú dormirás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que dormirás sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y llevarás la maldad de la casa de Israel. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. También pueden buscar en Números capítulo 14, versículos 33-34. Por lo tanto, la división de las 70 semanas que Daniel hace en los versículos 25 y 27 es de 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años y 1 semana, 7 años. Como también leemos en el versículo 25, el inicio de las 70 semanas de Daniel estaría marcado por la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto sucedió cuando, en el 4º año de su reinado, 457 a.C., el rey Artajerjes publicó un decreto permitiendo a Esdras regresar a Jerusalén y terminar de reconstruir la ciudad. Esdras capítulo 7 versículos del 6 al 10 y capítulo 9 versículo 9. Si tomamos el año 457 a.C. como punto de referencia, veremos que, a pesar de los obstáculos puestos por sus enemigos, los judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sus murallas, lograron completar la tarea dentro de las primeras 7 semanas, 49 años de la profecía, 457-408 a.C. Y según el profeta, el Mesías habría de venir a la tierra 62 semanas, 434 años después de esta fecha, lo cual coincide con el año 27 después de Cristo, año en que Cristo fue bautizado y comenzó su trabajo como Mesías.
Para realizar el cálculo, debe restar 408 de 434 y sumar 1, ya que no existe el año 0. Luego, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se quitaría la vida al Mesías una vez que se hubiesen cumplido las siguientes 62 semanas, que, contando las primeras 7, suman un total de 69 semanas proféticas. El versículo 26 nos habla también de un príncipe malvado que destruiría la ciudad, Jerusalén y el santuario, donde se ofrecen los sacrificios. Otra frase del versículo 27 que requiere explicación es: vendrá el desolador. ¿Quién es este desolador? En el Tanakh, la versión judía de la Biblia, el desolador del versículo 27 no es una persona, sino la causa de la desolación que habría de ocurrir en el lugar santo. Él concertará con muchos una firme alianza una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación. Y obviamente, el responsable de esta desolación es el príncipe malvado que se menciona en el versículo 26. Sin embargo, como vemos en el texto judío, la palabra hebrea traducida como desolador en la versión popular en realidad no se refiere a este príncipe específicamente, sino a la desolación en sí, que al parecer será causada por algo dentro o alrededor del templo, donde se realizan los sacrificios. Es importante tener en cuenta que los versículos 26 y 27 fueron escritos siguiendo un patrón de alternancia que es común en el idioma hebreo. Mientras la primera parte del versículo 26 se refiere al Mesías, la segunda habla del príncipe malvado. Y lo mismo sucede en el versículo 27, donde primero se habla del Mesías y luego de la desolación que el príncipe malvado causaría en el templo. En resumen, según la profecía de Daniel, la confirmación del pacto mencionada en el versículo 27 sería realizada por el anticristo cuando vaya a Israel y firme un acuerdo de paz por 7 años con los judíos. Y luego, la destrucción de la ciudad y la desolación del santuario serían causadas por el mismo anticristo, que aquí se le llama el príncipe malvado. El anticristo confirmará el pacto con muchos, como hemos leído, y el versículo 27 de Daniel capítulo 9 nos dice que el anticristo confirmaría el pacto con muchos por una semana y luego, a la mitad de la semana, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. En el texto judío, la frase confirmará el pacto es traducida como concertará con muchos una firme alianza, y la palabra hebrea traducida allí como concertar es gabar, que significa ser sólido, prevalecer, enmendar algo roto, afirmar, fortalecer, reforzar, fortificar. Otra de las profecías que encontramos en Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, es que el Mesías moriría luego de que fueran cumplidas 69 semanas, las primeras 7 semanas más 62 semanas posteriores. Esto se cumplió literalmente. Jesús murió y resucitó al tercer día, luego ascendió al cielo para preparar un lugar para su pueblo, y regresará por segunda vez al final de las 70 semanas de Daniel, o los últimos 7 años de la historia del gobierno humano. Aún falta una semana de las 70 por cumplirse. Esta es la semana 70 de Daniel. Nosotros en Noticias del Fin creemos que antes del inicio de dicha semana profética de 7 años, primero Jesucristo desciende y arrebata a la iglesia al tercer cielo para celebrar las bodas del Cordero. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18 y Apocalipsis capítulo 19. Los judíos vuelven a estar en el centro de los planes de Dios para el período de la tribulación. Estos construirán su tan anhelado tercer templo en este período y volverán a hacer sacrificios y hacer los rituales del Antiguo Testamento. Es por ello que dice que el anticristo a la mitad de las 70 semanas hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Luego de este evento, el anticristo irá a Jerusalén y concertará un acuerdo de paz con los judíos 7 años. A la mitad de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio, romperá el pacto y entrará al tercer templo que ya está construido, detendrá los sacrificios y exigirá adoración como si fuera un dios en la tierra. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el
el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. En este momento iniciará la persecución más terrible que los judíos hayan sufrido desde el comienzo de esta nación. Las persecuciones de Hitler, comparadas con las del anticristo, parecerá un juego de niños. El anticristo levantará una gran oposición al pueblo de Dios en ese período de persecución, matará a millones y a otros los torturará despiadadamente. Apocalipsis capítulo 12. Miles de judíos saldrán corriendo y se irán al desierto, y ahí se le dará refugio por 3 años y medio hasta la segunda venida de Jesús, quien peleará por ellos y los defenderá del anticristo, según vemos en Zacarías capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 19. Jesús vendrá montado sobre un caballo blanco, con millones de siervos con él. Nosotros creemos que la iglesia descenderá con Jesús a Jerusalén para este momento. Todo ojo verá al Mesías prometido venir a Israel con poder y gran gloria. Los cielos serán conmovidos, grandes asteroides chocarán contra la tierra, grandes terremotos partirán en dos las principales ciudades del mundo, y en la guerra habrá caos, pánico y temor. Los reyes de la guerra dirán a las rocas que les caigan encima y los esconda del rostro de aquel que viene a juzgar sus malas acciones. Jesús vencerá al anticristo y al falso profeta junto a sus ejércitos. Zacarías capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 19. Los lanzará vivos al lago de fuego, apresará a Satanás y lo lanzará al abismo, y luego establecerá un reino de paz verdadera sobre la tierra que durará 1000 años. Gloria a Dios. Pidamos al Señor que nos haga parte de su reino y estemos preparados para lo que viene, porque sin duda alguna estamos viviendo tiempos finales. Díganos qué opina usted de estos eventos relacionados a las 70 semanas de Daniel. ¿Cree que la iglesia pasará por la gran tribulación o será arrebatada antes? Gracias por ver el video. Le invito a suscribirse al canal, regalarnos un like y compartir este contenido con todos sus conocidos. Nos puede encontrar en las diferentes redes sociales como Noticias del Fin. También puedes visitar nuestra página web www.noticiasdelfin.com. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.